Bueno, buenas noches. Eh, Inicialmente, disculpen la clase esta, sin embargo, si se pueden dar cuenta, a veces uno como catedrático desea abarcar bastante en las 2 horas 15 minutos que nos dan. Sin embargo, a veces es un poco imposible. Entonces tenemos que buscar otras alternativas y considerando que tenemos esta modalidad, pues aprovechemos la tecnología, cosa que no podíamos hacer antes, ¿no? Eh, También comprendo a las personas que no están presentes, considerando de que a veces, bueno, por el tema de trabajo se pueden ausentar al tema, pero vamos a ser un poco más flexible en el tema de que tal vez los compañeros de acá sí le puedan compartir la información a los compañeros que no se encuentran. Bueno, nos habíamos quedado en el tema del ciclo de egresos. Realmente quería abarcar este tema considerando de que sí formaría parte del examen parcial y veámoslo desde este punto de vista. Realmente el examen, si ustedes se pueden dar cuenta, media vez tengan presente cuáles son las cuentas que intervienen en el ciclo de tesorería, en el ciclo de egresos, pues automáticamente creería que no tuvieran ningún inconveniente. Obviamente les va a venir partidas de ajuste. Eso no los vamos a estar practicando, exceptuando en los laboratorios, considerando de que realmente hacer partidas de ajuste hoy en día no es como que practicar las mismas, no es como lo más recomendable, ¿no? Sino que entenderíamos que pasaron la mayor parte en contabilidad 1, contabilidad 2, contabilidad 3, viendo partidas y de ajustes también en auditoría. Entonces, en este caso requeriría un poco más de conocimientos previos antes de, bueno, conocimientos previos para resolver el examen. Si en dado caso viene ajustes correspondientes, como por ejemplo, ya están familiarizados ustedes con el tema de la circularización de saldo, arqueo de efectivo, verificación de las confirmaciones bancarias. Entonces, en los exámenes sí les viene esa explicación de lo que está, es prácticamente la continuidad de contabilidad, de auditoría 3, en el cual ustedes ya verificaron todos los papeles de trabajo que tenían que realizar. En este caso, pues lo fuerte es nada más la clasificación de las cuentas correspondientes a tesorería y a egresos nóminas y a egresos compras propiamente dicho. De igual manera, yo les estaré compartiendo más ejercicios para que ustedes puedan practicar y si tienen dudas, podemos resolverlos hoy hasta las 8:30. Bueno, entonces habíamos comentado o nos habíamos quedado en la parte de clasificar directamente el, las cuentas, ¿no? Bueno, entonces en la sumaria, perdón, clasificamos directamente activos, pasivos y resultados. Posteriormente nos vamos a las analíticas, ¿sí? Entonces vamos a clasificar en esta parte como lo tengo yo en E3 y le coloqué directamente en ciclo de ingresos y coloco una directamente analítica de impuestos. Entonces tenemos IVA por compensar, también tenemos retención IVA por compensar, ¿qué más información tenemos? Pagos trimestrales y SR. También tenemos impuestos de solidaridad, que en este caso pues, ya cambió el nombre. Y tenemos IVA de importaciones. Entonces, como en esta parte, si ustedes se dan cuenta, la mayoría, bueno, en este caso nos ayuda un poco considerando de que por el origen de las cuentas va negativo y positivo, ¿no? Entonces, todo lo que va positivo acá, normalmente en la contabilidad lo ponemos en el lado de cargar. Bueno, entonces jalamos esta información que ya teníamos establecido en la parte de IVA por compensar y considerando de que no tenemos ajuste, exceptuando los ejercicios que les pueda venir, entonces ahí sí deben de realizar los ajustes correspondientes.
En esta parte le coloqué E, que significa que va directamente. Hay una parte que lastimosamente no lo logré verificar acá. Sin embargo, la parte de acá de ustedes en el tema de colocar los signos o las referencias se me fue el nombre de estas cuestiones, ustedes le pueden dar se me fue cómo es que se nos llama, fallando con los signos de auditoría. Ustedes le pueden, como no hay una parte específica en el cual establece cuáles signos utilizar o cuáles son las características que ustedes podrían utilizar, entonces se las dejo a su discreción. Bueno, yo le coloqué a la E porque significa de que esto va directamente a mi hoja o a mi hoja de trabajo E, que es la sumaria de ciclo de egresos. También establecí la E4, que sería la analítica de gastos diferidos y los gastos diferidos en nuestros ejercicios, en este ejercicio, perdón, tenemos gastos de organización, gastos de instalación y tengo prácticamente también amortización acumulada, por lo tanto le tengo que restar. Entonces, esto solamente lo tengo para acá. Y directamente para acá. Bueno, y después establecí prácticamente la E5, que son todos los impuestos que tengo por pagar, y en esta parte tendríamos nada más impuestos sobre la renta por pagar e IVA por pagar. Me comentan si tienen alguna duda, nos podemos atrasar un poquito, pero lo importante es que ustedes resuelvan las dudas que pudiesen tener con el objetivo de que ganemos el examen. Bueno, y después tenemos, o coloqué acá, gastos acumulados, es decir, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con provisiones de energía eléctrica por pagar también, o sea, es decir, los gastos más específicos en la parte de administración. Y también puse E7, que significa prácticamente todos los gastos de administración que tengo en el ejercicio. Por ejemplo, está alquileres, gastos, ya lo habíamos visto. Tenemos 1.200.000. Coloquemos acá alquileres, gastos para que no nos equivoquemos. También tenemos seguros, gastos, energía eléctrica. También tengo amortizaciones que directamente no nos dice qué tipo de gasto, amortizaciones perdón, nos dice que tenemos gastos diferidos, por lo tanto tiene amortizaciones y lo coloqué directamente acá. También tengo papelería y útiles e impuestos sobre la renta, que prácticamente es gasto. Le voy a colocar gasto, no por pagar ni nada. Y tengo el monto correspondiente. Bueno, entonces, los montos que no definí acá, los tengo que colocar directamente en la hoja de trabajo, en el papel de trabajo, perdón, que sería en este caso. Bueno, activo. ¿Qué tengo de activo en este caso? Bueno, entonces tengo esta parte que sería impuestos por compensar, ¿sí? Entonces coloco acá impuestos por compensar.
sería los 8 millones. También tengo seguros pagados por anticipados, que no le hice una analítica correspondiente, sino que como no tenía más información, solo el seguro pagados por anticipado, pues lo puedo colocar acá. Disculpe la interrupción. Ajá. Esa cuenta de impuestos por compensar, ¿a qué se refiere? Disculpe. Cuando haces una, por ejemplo, cuando tú haces una venta, ¿qué tipo de IVA es? IVA por pagar. Y cuando haces una compra, IVA por cobrar. bueno, y al final de cuentas de tu ejercicio, ¿qué es lo que determinas? ¿Perdón? Sí, ya comprendo, le digo. Esa es la regularización del IVA, ¿no? Correcto. Entonces lo coloqué directamente como impuestos por compensar. No. Gracias. Vale. Gracias. Entonces, seguros pagados por anticipados, pues coloqué aquí directamente los 26,000. ¿Qué más? Gastos diferidos, que sí realicé una hoja específica. Un papel de trabajo, perdón. Y lo tengo acá. Es lo líquido que tengo. Y depósitos, que si se recuerdan que también dijimos que depósitos entrarían en esta cuenta. Aquí no lo dejé, disculpen. A ver, ¿qué entendemos con depósito? Solo para aclarar el origen de la cuenta. ¿Alguien me puede comentar, por favor? Compañeros. ¿No? Bueno, se recuerdan de que tenemos cuentas bancarias, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias de cuentas bancarias con los depósitos? Bueno, los depósitos al final de cuentas terminan siendo una cuenta bancaria, pero no necesariamente lo tenemos que sacar de uno o un ejercicio específico con movimiento, ¿sí? Entonces están ahí prácticamente para poder utilizarlos independientemente de que, por ejemplo, si nosotros adquirimos un crédito ante el banco, pues ese depósito va a servir de garantía. Por lo tanto, lo dejamos en egresos considerando la naturaleza de la cuenta, ¿sí? Bueno, entonces lo colocamos acá. Lick, ¿podría repetir? Fíjese que tuve interferencia en lo que estuve explicando. Por favor. ¿Me escuchás bien ahorita? Ahorita sí lo escucho bien, Lick. Bueno, te decía que a diferencia de las cuentas bancarias o como por ejemplo las cuentas monetarias, de depósitos de ahorros y monetarias que conocemos actualmente, los depósitos ante los bancos sirven como una garantía, ¿sí? En el cual nosotros podemos adquirir préstamos de acuerdo a lo que tenemos específicamente en el banco y es lo que nos da como resultado un porcentaje que nos pueden dar de un crédito como tal, a diferencia de las cuentas bancarias. Si se pueden dar cuenta, cuando nosotros adquirimos una casa o invertimos en un negocio específicamente, pues nos pueden dar mucho más, bueno, el 80% adicional de lo que tenemos en ahorro o monetarios específicamente, ¿sí? Mientras que los depósitos pues sirven como una garantía total con relación a lo que nos podrían dar como créditos específicos. Bueno, entonces, en esa parte hice la E y colocamos ahí los depósitos. A ver, los pasivos, solo coloqué, si ustedes se dan cuenta, como tenemos proveedores, cuentas por pagar relacionada a compras. Esto, ahí se recuerda, cuando es relacionado, cuando son compañías relacionadas, para que lo tengamos en cuenta y podamos realizar una reclasificación que en dado caso nos viene en el examen. Compañías relacionadas, ¿sí? Se clasifican por concepto de mercadería, que sería la compra, y el dinero propiamente dicho, que sería el efectivo, préstamos. Bueno,
dijimos que cuando se trataba de préstamos, iban en el ciclo de tesorería. Bueno, cuando iba por mercadería, prácticamente es en egresos. Entonces, el ejercicio les puede venir de las cuentas que integran las cuentas por pagar entre compañías relacionadas. Se determinó que el 25% del total corresponde en concepto mercadería y el restante es por efectivo, ¿sí? Entonces, ¿qué me van a hacer acá? Prácticamente una reclasificación en el cual pueden poner cuentas por pagar, compañías relacionadas, compras a cuentas por pagar, compañías relacionadas, con cuentas por pagar, compañías relacionadas. Esto. Entonces nos cambia directamente nuestro porcentaje que está en egreso, considerando de que había un monto que correspondería directamente a la compañía por el concepto de mercadería. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿alguna duda hasta ahí? Todo bien, de momento. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, otro ejemplo. Si les viene, por ejemplo, ¿qué más podría venirles en el examen? Bueno, realmente en el examen, si ustedes sí analizan bien las partidas de ajuste, pues normalmente solo pueden ser reclasificación o un ajuste como tal, ¿sí? Bueno, entonces, reclasificamos el pasivo y bueno, colocamos acá proveedores, de cuentas por pagar, compañías relacionadas, está en mercadería, acreedores, y colocamos impuestos por pagar, eso pusimos un papel de trabajo exclusivo, también tenemos gastos acumulados. Eso, la información ustedes la jalan directamente en los papeles de trabajo que ya establecimos acá para que tengan una mejor comprensión al momento de finalizar este ejercicio. De los resultados, pues solo tenemos gastos de administración que colocamos directamente en la parte de acá. En sí, eso es lo que nos puede venir en el examen, realmente no es complicado si se dan cuenta, ¿sí? Pero la única gran diferencia es que nos puede venir las partidas correspondientes en el cual ustedes pueden realizar un ajuste o reclasificación correspondiente. Bueno, ahora bien, con relación al tema de egresos, nóminas, ¿sí? Todo lo que tenga relación a lo de la planilla, ¿sí? Tanto de las prestaciones laborales como sueldos, cuentas por cobrar, empleados, ¿qué más le podemos dar? Sueldos por pagar, indemnizaciones, etcétera, va en el rubro de egresos compras, ¿sí? Bueno, ¿qué podríamos realizar directamente? Les voy a colocar acá. ¿Cuál es la diferencia que podríamos realizar, por ejemplo, en activo nóminas, en pasivo y en estado resultado? Bueno, en activo normalmente son las cuentas que los empleados nos deben, ¿sí? En concepto de que, por ejemplo, nos dicen, mire, jefe, fíjese que necesito un anticipo de mi sueldo considerando de que fue el cumpleaños de mi hijo y ya no me alcanzó para hacerle una piñata, razón por la cual necesito por lo menos que me adelante el 25% de mi sueldo, ¿sí? Entonces ya prácticamente es una cuenta por cobrar a la empresa. Bueno, entonces pueden revisar en el programa de auditoría, ¿existe política del porcentaje otorgado de empleados?
para otorgar anticipo a empleados. Bueno, la otra modalidad dice, existe ¿cuánto tiempo se puede otorgar de anticipo a los empleados? ¿Sí? Esto lo digo porque una vez cuando trabajamos en el banco, hay una parte del banco del CHN que se llama Monte de Piedad, no sé si ustedes lo han escuchado. Bueno, en Monte de Piedad normalmente las personas vienen y van y con joyas o electrodomésticos dejan las mismas y les dan un porcentaje de dinero con base a lo que han dejado, no son como depósitos de garantía, podríamos decir eso. Entonces el dinero les dan y prácticamente los empleados a fin de año pueden tener un bazar en el cual les ofrecen directamente las cosas que ya no fueron a recoger los dueños, ¿no? Entonces había un empleado donde prácticamente agarró una cadena que en ese entonces valía 10,000 quetzales y era de oro. Pasó un año y medio y al empleado nunca le descontaban. Entonces, obviamente para el empleado mucho mejor que no le descontaban, ¿no? Entonces, cuando empezamos a descubrir en la auditoría interna, realmente no existía una política en la cual le podían otorgar al empleado cuántos pagos de descontado y a partir de qué mes empezaba el descuento correspondiente, ¿sí? Entonces, es muy importante eso que se establezca, si no es en el manual específico, en una política correspondiente o una normativa en el cual quede plasmado cuánto tiempo podrían otorgarle a empresa a un empleado para poder pagar directamente el empleo. Obviamente también, por ejemplo, hay bancos que en su oportunidad en el Banco Industrial, yo me recuerdo que trabajábamos y existía como una especie de cooperativa, ¿sí? En el cual a nosotros los empleados nos descontaban si estábamos de acuerdo 200 quetzales mensuales, ¿no? Entonces, con base a eso nos acumulaba el dinero y con por ejemplo, ya cuando teníamos 20,000 quetzales en la cooperativa, ellos nos podían otorgar crédito de 60,000 quetzales, ¿sí? Pero empezaron a analizar si el empleado prácticamente se va dentro de 5 años, no es una garantía, o sea, digamos, renuncia al próximo mes y debía 60,000 quetzales, por ejemplo, y llevaba nada más 4 años dentro de la institución. Entonces, al momento de ser liquidado sus prestaciones, ese monto de la prestación no cubría totalmente lo adeudado, razón por la cual podría correr riesgo que el trabajador que esté en marcha no iba a cumplir con sus obligaciones contractuales del banco. Entonces, había que analizar directamente todas las políticas que tiene el banco para otorgar directamente en las empresas, otorgar créditos a sus empleados con relación a este tema, ¿verdad? En pasivo, pues ahí podríamos verificar realmente recalcular algunos sueldos con base a muestreo de auditoría, ¿no? Considerando que no, si trabajamos en una empresa de 60 personas, 70, 80, pues obviamente va a ser muy difícil recalcular los sueldos correspondientes a cada uno, como el trabajo de auditoría, por ejemplo, si es nóminas, efectivamente sí tenemos que verificar si al empleado se le está pagando de acuerdo al día de que empezó a laborar, ¿no? Bueno, recalcular sueldos. También recalcular los descuentos o X, ¿no? También verificar si se están cumpliendo con las bonificaciones indicadas en el decreto tal y tal que es de 250. Estado de resultados, pues en el estado de resultados también verificamos los gastos que fueron ocasionados, por ejemplo, por bonificación, liquidación si en dado caso existe un empleado que renunció, etc. Verificar o recalcular prestaciones laborales. Recalcular sueldos por cada. Bueno, entonces toda esta parte entraría directamente al el ciclo de egresos nóminas. Bueno, a ver, las preguntas.
igual, como indicamos anteriormente, ¿verdad? Existe una política o normativa o reglamento en el cual se le otorga, en el cual se establezca el monto a ser otorgado a los empleados al momento de solicitar un anticipo de sueldos. Otro, por ejemplo, el gasto, estados resultados para otorgar viáticos a los empleados, qué metodología, qué normas establece, etcétera. Bueno, entonces en esta parte realmente ustedes vamos a dar la parte de a ver cuál es su alcance dentro del examen, qué tipo de preguntas podrían realizar, ¿sí? Bueno, ahora bien, todo lo que tenga que ver, como les dije, tanto los sueldos como las liquidaciones, como por ejemplo, cuentas por cobrar empleados. A ver, Alexandra ¿qué es? Milena, ¿dónde entraría? En nóminas. Anticipo por liquidar, viáticos, ¿en dónde entraría? A ver, ¿quién me puede apoyar? Henry García. Henry. Sí, también, pienso que también, ¿no? Porque al final de cuentas son los viáticos que uno le hace al empleado, ¿sí? Independientemente de que normalmente los viáticos se generan a raíz de una comisión que le pueda proporcionar al empleado. Bueno, ¿qué más? Inventarios, terrenos, gastos con conversiones, crédito mercantil, anticipos sobre ventas, sueldos por pagar, PIX por pagar, prácticamente entrarían dentro del ciclo de nóminas. Bono por pagar, aguinaldos por pagar, indemnizaciones, préstamos a corto plazo, no entraría, solo indemnizaciones hasta acá. Estamos bonos emitidos, pagarés emitidos, capital, venta, resultado, reserva legal, devoluciones sobre venta, descuentos sobre venta, depreciaciones, sala de venta, administración, energía eléctrica, sala de venta. Bueno, esta es una parte que se me olvidó comentarles y es muy importante. Por ejemplo, cuando les viene la depreciación de administración, yo no lo coloqué acá como algo de egresos, considerando de que normalmente cuando hacemos depreciaciones es con relación a activos fijos, ¿sí? Y cuando tiene depreciaciones de activo fijo, lo colocamos directamente al ciclo de conversión, ¿de acuerdo? Bueno, sueldo, sala de ventas, sueldos de administración, bono 14 y todo lo que tenga que ver con sueldos va directamente en nóminas, igual que aguinaldos. Indemnizaciones, sala de venta, cuota patronal, X. Bueno, la publicidad no va directamente en un ciclo de egreso, considerando de que necesitamos realizar publicidad para poder vender. Razón por la cual entraría directamente al ciclo de ingreso como un pasivo, activo independientemente de que un activo cuando sea una publicidad pagada por anticipado, todavía tenemos una fecha para poder finalizar el contrato o una publicidad ya como gasto. Bueno, entonces, cuentas incobrables igual no entraría aquí en ninguno de los dos ciclos que estamos viendo, considerando de que es una cuenta de ingresos al momento de realizar ventas al crédito clientes. Bueno, perdón, disculpe la interrupción. Con la publicidad dijo que aunque ya esté pagada, siempre se va a tomar como un ingreso en activo. Sí, porque al final de cuentas necesitamos de esa publicidad para poder vender. ¿Sí? Gracias. Entonces lo clasificamos como activo o gasto. Entonces, todas estas cuentas que tenemos, sueldo, sala de venta,
Entonces Gracias. armamos directamente, adelante, mi estimado, lo armamos directamente como, igual, realizamos nuestro papel de trabajo en el tema de hacer una, por ejemplo, yo le coloco nóminas, ¿sí? Una N de nóminas en el cual me caracteriza, por ejemplo, si tengo vectores varios acá, lo coloco directamente acá. En pasivo, por ejemplo, indico cuentas a empleados por pagar. Y después hago una centralizadora, perdón, un ciclo de una analítica en el cual le pongo sueldo por pagar, sala de venta, sueldos por pagar administración. Bueno, en la parte de, si en dado caso existe prestaciones laborales por pagar, entraría aquí otra analítica en el cual prestaciones laborales por pagar. La clasificaría como una M4 dependiendo cómo es que ustedes vayan familiarizándose con los papeles de trabajo. Entonces, realmente el examen no está complicado desde mi perspectiva, o tal vez porque yo estoy familiarizado con los mismos, pero la recomendación es que lean bien, sí, o sea, lean bien en el tema de resolver los mismos, los exámenes no son iguales y por favor la única recomendación que les voy a dar, cosa que pasó en el semestre pasado, nunca se junten en una casa para resolver un examen mío, ¿sí? Porque lo voy a saber tarde o temprano, independientemente que hayan hecho un buen examen, para mí no significa mucho, porque se están engañando ustedes mismos en definir sus capacidades intelectuales, ¿sí? Entonces, mejor hagan un examen, aunque no tengan 100, pero, ¿cómo podríamos decirlo? Lo hacen de una manera honesta y yo voy a entender esa parte que no todos somos especialistas en ciertas áreas. Como por ejemplo, les soy muy honesto, la parte de auditoría, yo como auditor nunca me llamó la atención, sin embargo ejercí como auditor y le agarré amor. La parte de contabilidad tampoco me gustaba mucho en el diversificado, pero le agarré amor con relación al trabajo. Entonces, si lo hacen de una manera de juntarse en una casa para resolver un examen, realmente para ustedes es un poco más decepcionante que para mí, considerando de que yo ya salí de eso, de la universidad, perdón, y lo hice de una manera honesta. Entonces, todo lo que uno hace de manera honesta, así se le devuelve. Así que, por favor, la recomendación del caso, sean honestos con ustedes mismos para resolver sus propios exámenes. ¿De acuerdo? Entraría ciclo de tesorería, de egresos nóminas y egresos compras. Y la parte de auditoría de las normas específicas que vimos los ejemplos el sábado de la semana pasada, por eso nos atrasamos un poquito, el sábado que acaba de pasar. Pero quería ver es que realmente ustedes tuvieran el alcance de cómo responder los exámenes, ¿sí? O sea, que ustedes me coloquen, en dado caso de que cuando estábamos en el salón, entendía de que no podíamos ingresar ningún tipo de material, ¿sí? Razón por la cual, era la interpretación que ustedes pudiesen haberle dado a la norma específica. Sin embargo, en este caso, para garantizarme a mí y para garantizarles a ustedes el poder leer, es que me tienen que colocar prácticamente el número de norma donde establece de la perspectiva de ustedes que podía encajar con las partes con los enunciados que les va dando, ¿sí? Entonces se divide el examen en la parte práctica y la parte teórica. Bueno, al final de cuentas las dos son parte práctica, considerando de que de acuerdo a la norma, de acuerdo a la norma 1200 en el cual establece que tal, o sea, ahí van a ingeniársela ustedes para poder contestar y véanlo desde el punto de vista ya como auditores, ¿sí? O sea, para la manera de contestar las cuestiones, ¿sí? ¿Alguna duda al respecto? Buenas noches, Lick. Sí, una duda. Dime.
el examen no muchos todos va a realizar a mano o a computadora. Buena pregunta. Bueno, dejémoslo en computadora porque necesitamos que ustedes también avancen. Gracias, Lick. Avancen rápido, porque en mano creo que es un poco más complicado para que puedan finalizar el mismo. Sí, Y hasta sí para les, hablar. sí les voy a enviar, Francisco, ahorita el ejercicio ya resuelto completamente tanto de ¿Y nóminas como de tesorería. será que nos puede hacer el favor de enviar el documento que nos estaba explicando el sábado pasado, con lo que empezamos a responder los casos? No se los mandé. No es que solo compartió un capítulo. Ah, bueno. Entonces, al finalizar esta clase se los voy a enviar. Les tengo que enviar un laboratorio adicional para que ustedes practiquen tesorería, egresos y otro de nóminas específicamente. Entonces, Pero decime, ¿esto es para repasar o se lo tenemos que entregar también, Lick? necesito que me lo envíe el viernes en la noche. Tengo una duda también con respecto al cuestionario. ¿Ese solo lo tenemos que realizar o también lo tenemos que responder? ¿Cuál cuestionario, mi estimado? Ajá, si lo tenemos que realizar, los cuestionarios que estamos realizando en los papeles, ¿lo realizamos y lo respondemos o solo lo planteamos? El examen, bueno, ustedes pueden tener el alcance para poder plantear. Sin embargo, si viene información dentro del examen, ustedes tendrían que hacer la pregunta y verificar dentro del examen. Por ejemplo, si les dice el examen, ¿no? Se verificó que el señor tal y tal es el único que autoriza los cheques mayores a 50,000. Entonces vienen ustedes y preguntan. ¿Existe una política dentro de la empresa en el cual establezca los montos que tengan que llevar dos firmas de acuerdo al monto y ustedes me van a colocar? No, porque ya lo establecieron, ¿no? Entonces, a la par, recomiendan qué es lo que debería de realizarse. Gracias, Lick. Bueno, Rocael López, Sí, Lick, buenas noches. ¿cómo estás? Bien, aquí recibiendo clases, por si Ya estamos. voluntariamente. Es por tu bien. Sí, ya se sabe, es por nuestro bien. Tengo una duda, Lick, en cada cédula que vayamos a colocar con las cuentas, hay que ponerle toditas las marcas, hay que ponerle conclusiones también, ¿no? Permíteme, solo voy a cerrar un poco acá. Qué chuchal. ¿Me podrías plantear nuevamente la pregunta que no escuché muy bien? Con las cédulas que se vayan a realizar en el examen, tenemos que colocar toditas las marcas de auditoría y las conclusiones también, porque yo las vi que estaban ahí en las cédulas. Yo siento que eso nos va a llevar bastante tiempo, pero no sé qué dice usted. ¿Tú lo vas a trabajar a mano? Yo sí, Lick. Bueno, entonces la recomendación que te doy es que imprimas unas 5 de esas y las recortes y solo dejas las fechas. Las pegas dentro de tus hojas. Ah, va. Está bien, Lick. Gracias. ¿Qué más? ¿Se puede realizar a compu, licenciado? ¿Cómo? ¿Se puede realizar a compu entonces? Sí lo pueden realizar. Lo que necesito es el alcance de ustedes, porque no me sirve de que ustedes, digamos, lo plasmen algo así muy bonito, como por ejemplo dejar todo, aunque realmente ya cuando trabajen como auditores, los papeles de trabajo son muy significativos al momento de mostrarlos, ¿no? Pero lo que ahorita necesitamos es el alcance. Ya posteriormente, cuando ustedes van a tener un trabajo más específico con relación al área de auditoría, ya lo van a poder bonito y toda hasta con carátula, etcétera. Pero por el momento necesitamos el alcance de ustedes de auditores para que se desarrollen ya ese sexto sentido de auditor. Lick, el laboratorio sí lo va a querer a mano. El laboratorio Usted sí, a mano. que queda compu también.
por el tiempo. Y máximo que dice que va a mandar de tesorería, de egresos y de Bueno, compras y nómina. por esta única vez, porque yo me atrasé un poco. Bueno, no me atrasé, lo que pasa es que nos pusimos muy exquisito el sábado para explicar lo de las normas. Bueno, aunque realmente veámoslo desde ese punto de vista, o sea, con 2 horas, 15 minutos no abarcamos mucho contenido. Pero estamos haciendo el esfuerzo correspondiente. Por mí fuera les daría miércoles y sábado, pero no estoy autorizado y obviamente ustedes tampoco van a querer, ¿no? Pero bueno, vamos haciendo lo más que podamos para el beneficio de ustedes. ¿Qué más dudas tenemos al respecto? Briseida. Sí, buenas noches, licenciado. Hola. Es con respecto a la base para los ejercicios que se hacen, que donde se va a colocar el número de la norma. Únicamente vamos a ocupar el documento donde hay como aproximadamente 30 hojas, ¿verdad? Correcto. Ah, bueno, está bien. Yo me recuerdo que les mandé a ustedes, permítanme. Es que alguien me estaba comentando que yo no les había entregado ese marco, pero me recuerdo, solo confírmeme si les llegó el marco internacional. Sí dice marco internacional, pero contiene como 30 hojas aproximadamente. Sí, está la interpretación y están las normas específicas. Sí, primero está el título de la norma, da el concepto, y abajo de una vez dice interpretación de la norma. Correcto. Fíjese que es que como tenemos mucho contenido, si ustedes se dan cuenta, creo que esta auditoría sí abarca mucho contenido, ¿verdad? O sea, no, lamentablemente estamos dando pinceladas a ciertos temas que deberíamos de concentrarnos un poquito más con relación a que ustedes ya van no es que los eche de la universidad, pero ya van para afuera. Entonces, pero estoy tratando de abarcar lo más que pueda en temas realmente importantes. En el tema de coso, eso lo extendí un poquito, eso va a entrar en el segundo parcial, considerando de que vamos a ver más a fondo ese tema para que ustedes puedan hacer matrices de riesgos. Entonces, lo que entraría en este examen sería las diapositivas que les mandé referente a la auditoría interna, las funciones, las NIEPAI, el marco internacional de auditoría y el ciclo de egresos y ciclo de tesorería correspondiente. ¿Alguna otra duda? Anderson. Pues de momento no, Bueno, entonces, si no tienen duda, ahorita les mando. Licenciado. ¿Qué manda? Licenciado. Dime. Yo tengo una duda, licenciado, con respecto a las analíticas. Como ahí dice saldo según contabilidad y saldo según auditoría, las fechas, tienen que ser las mismas como aparecen ahí. A ver, cuando te presentan los saldos de contabilidad, normalmente lo hacemos al 30 de junio y al 31 de diciembre, ¿verdad? Bueno, las fechas que aparecen de contabilidad, saldo de contabilidad y saldo de contabilidad siempre te tiene que aparecer en nuestras auditorías, por ejemplo, 30 de junio y 31 de diciembre. Ahora bien, difiere mucho la fecha que tú estás trabajando, porque normalmente si te entregan los documentos hasta enero para verificar su autenticidad, pues colocas la fecha que tú trabajaste. Pero en este caso, como son ejemplos específicos, entonces lo dejé el 31 de diciembre. Gracias. Bueno, ¿qué más dudas tenemos? No tenemos más dudas. Sumaria o centralizadora. ¿Cómo? Licenciado. Te escucho. Tengo Ahorita, otra con respecto a la sumaria. Tienen que cuadrar en cada
cada término ya en las cuentas de activo tienen que estar En este caso es un poco ya particular. cuentas de los datos. En este caso es un poco particular, ¿sí? Considerando de que no te va a cuadrar necesariamente, considerando de que una cuenta en un ajuste o reclasificación te puede ir dentro del estado de, perdón, dentro de una cuenta de tesorería y una cuenta de egresos, ¿sí? Por ejemplo, o una cuenta de nóminas y una cuenta de tesorería. No te va a cuadrar inicialmente. Sin embargo, cuando ya veamos la centralizadora correspondiente, ya donde intervienen todas las cuentas, ahí sí nos tiene que dar un match. O un análisis más que todo, con relación al estado de situación de la empresa como tal. Casos de auditoría interna, creo que fue lo que vimos. ¿Qué más? Laboratorio de la NEPAI. Les decía con relación al laboratorio de la NEPAI. Ahorita les estoy compartiendo un laboratorio. Eso lo necesito, no necesariamente ahorita el viernes, lo necesito posteriormente ya cuando estemos un poco más relax, porque este viernes, sábado entiendo que tienen 2 exámenes correspondientes. Bueno, entonces si no tienen más dudas, les deseo una buena noche. Ahorita les comparto la información en WhatsApp y que descansen. Buenas noches. Feliz noche, Rick. Solo una Buenas pregunta. noches. Alec Sí. mandó 2 documentos, los 2 los va a pedir después de es que es uno los casos y el otro es el mero laboratorio. Sí, el uno ya lo habíamos trabajado, perdón. Cabal, Y otro es el laboratorio. ahí estamos, Lick, gracias. Bueno, buenas noches a ustedes. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick.